El problema no radica en que las personas no anhelen la riqueza. La verdadera dificultad estriba en que, sin saberlo, transitan por el sendero exacto que las mantiene sumidas en la pobreza. Es una paradoja cruel, una trampa invisible que muchos no logran descifrar y que, sorprendentemente, nadie parece dispuesto a señalar. En el corazón de esta dinámica se encontraba el empleado, un hombre cuya existencia era el epítome de la normalidad. Sus días transcurrían entre el tintineo monótono del teclado en su oficina y el susurro cansado de las hojas de cálculo. Cada mañana, un anhelo de estabilidad y la firme convicción de proveer para su familia lo impulsaban a levantarse, a enfrentar el tráfico y a cumplir con sus responsabilidades. Su motivación era pura, sus intenciones inmaculadas: construir un futuro seguro, un nido confortable para los suyos. Sin embargo, una frustración creciente, como una marea lenta pero implacable, comenzaba a invadir su espíritu. Veía cómo su esfuerzo incansable, sus horas extras y su dedicación no se traducían en la riqueza que tanto anhelaba, sino en una especie de estancamiento perpetuo. La promesa de que el trabajo duro conduce inexorablemente al éxito financiero se desmoronaba ante sus ojos, revelando una cruda verdad. El camino que le habían enseñado era un laberinto sin salida. La sociedad, con su voz unánime, y el sistema educativo, con sus dogmas inquebrantables, habían pintado un cuadro idílico. Estudiar, obtener un buen empleo, trabajar diligentemente y, finalmente, disfrutar de una jubilación plácida. Era la promesa de la seguridad, un bálsamo para la incertidumbre. Pero el empleado, y con él, innumerables almas, descubría que la realidad era una caricatura grotesca de ese ideal. Observaba a su alrededor, en las caras ojerosas de sus compañeros, la misma fatiga, la misma resignación. Personas trabajando incansablemente, con la esperanza de un ascenso, de un bono, de un pequeño respiro, pero sin un progreso significativo. Eran como Sísifo, empujando la misma roca cuesta arriba, día tras día, solo para verla rodar de nuevo al valle. La verdadera libertad financiera, esa quimera dorada, parecía estar reservada para unos pocos elegidos, para quienes habían roto el molde, o para quienes, simplemente, habían tenido suerte. Mientras el empleado se debatía en su conflicto interno, una figura enigmática lo observaba desde la distancia. Era el sabio, un hombre de edad indefinida, con una mirada que parecía haber visto la trama oculta del universo. No había interacción directa entre ellos, solo una observación silenciosa, casi imperceptible. El sabio percibía el dilema del empleado, la lucha silenciosa que lo consumía, el lamento no expresado de una vida que no cumplía sus expectativas. La trampa se cerraba sigilosamente, no con cadenas visibles, sino con hilos invisibles de consumo y necesidad. Las necesidades modernas, impulsadas por una publicidad incesante y una cultura de gratificación instantánea, encadenaban a el empleado a su situación. Un coche nuevo, la última tecnología, unas vacaciones soñadas. Cada adquisición, cada pequeño lujo, se convertía en una carga, un grillete más a la deuda que lo ataba a su escritorio. La ansiedad se apoderaba de él al final de cada mes, un nudo en el estómago ante la inminente llegada de las facturas. El estrés se acumulaba, erosionando su paz mental, convirtiendo su sueño de seguridad en una pesadilla de dependencia. Un día, la burbuja estalló. No fue una explosión, sino una implosión silenciosa. El empleado presenció un evento que lo sacudió hasta la médula. Podría haber sido la noticia de un amigo que, contra todo pronóstico, había logrado la libertad financiera, o quizás una crisis personal inesperada que lo obligó a confrontar la fragilidad de su situación. Este suceso actuó como un catalizador, un punto de inflexión que lo hizo cuestionar profundamente cada decisión, cada sacrificio, cada paso de su camino.
Una verdad incómoda comenzó a germinar en su mente. Lo que consideraba seguridad era, en realidad, una cárcel dorada. Se encontraba en una encrucijada, el alma dividida entre el miedo a lo desconocido y el terror a permanecer inmóvil. Sentía que algo debía cambiar. Una transformación radical era imperativa. Pero la dirección, el qué y el cómo permanecían velados en la niebla de la incertidumbre. En ese momento de profunda reflexión, su mirada, casi por inercia, se cruzó con la de el sabio. Una conexión fugaz, un reconocimiento silencioso que prometía una revelación. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La mayoría de las personas trabaja con una dedicación admirable, con un esfuerzo que podría mover montañas, pero, irónicamente, nunca avanza realmente en su búsqueda de riqueza. No es una cuestión de falta de esfuerzo. La verdadera deficiencia radica en la ausencia de una estrategia clara y efectiva. Es como remar con todas las fuerzas, pero sin un rumbo fijo, en un mar inmenso de posibilidades y a la vez de trampas. Fue en ese preciso momento de profunda encrucijada, cuando la mirada del empleado se cruzó con la del sabio, que la inercia de su vida comenzó a resquebrajarse. No fue un encuentro casual, sino el inicio de una intervención largamente esperada. El sabio, con una calma que contrastaba con la tormenta interna del empleado, se aproximó. Su voz, serena pero penetrante, no ofrecía soluciones fáciles ni promesas vacías, sino preguntas incisivas, diseñadas para desmantelar años de creencias arraigadas. ¿Crees que el dinero es la raíz de todos los males?, inquirió el sabio, observando la reacción del empleado. ¿O es la falta de él la que te encadena a una vida que no deseas? La pregunta, tan directa, desarmó a el empleado, quien siempre había asumido que su ética de trabajo bastaría. El sabio, con una paciencia didáctica, comenzó a desvelar por qué la mayoría de las personas, a pesar de su buen corazón y su arduo trabajo, nunca alcanzaría la verdadera riqueza. La clave no está en cuánto ganas, sino en cómo piensas sobre el dinero y cómo lo haces trabajar para ti, explicó. Detalló cómo la mentalidad de escasez, inculcada desde la infancia, se convierte en un grillete invisible. El miedo al riesgo, la aversión a salirse del camino trillado y la constante transacción de tiempo por dinero eran los pilares de esa prisión mental. El empleado escuchaba con una mezcla de resistencia inicial, pues aquellas ideas chocaban frontalmente con todo lo que le habían enseñado, y una creciente curiosidad. Una parte de él quería rechazarlo, aferrarse a la comodidad de sus viejas creencias, pero otra, más profunda, sentía la resonancia de una verdad incómoda. Cada vez que intercambias una hora de tu vida por un salario, estás vendiendo el activo más valioso que posees, tu tiempo, continuó el sabio. Y ese tiempo, una vez gastado, jamás regresa. Las palabras resonaron en la mente del empleado, evocando imágenes de años de trabajo incesante, de oportunidades perdidas por seguir el camino seguro, de sueños postergados por la necesidad de pagar las facturas. Era el precio de la ignorancia, la consecuencia de no entender las reglas del juego, del dinero. No se trataba de ser astuto o deshonesto, sino de comprender principios fundamentales que el sistema educativo y la cultura popular rara vez enseñaban. Veía ante sus ojos, con una claridad dolorosa, cómo su vida había sido una serie de decisiones bien intencionadas, pero equivocadas, que lo habían mantenido en el mismo lugar, mientras las oportunidades pasaban de largo. Una semilla de rebeldía comenzó a germinar en el espíritu de el empleado. Empezó a ver las grietas en su propio pensamiento, los fallos en el sistema que lo había moldeado. La lucha interna era palpable. La comodidad de lo conocido, aunque insatisfactorio, contra el miedo a lo desconocido, a un camino incierto pero prometedor.
Era una batalla entre la inercia y el cambio, entre la seguridad ilusoria y la libertad real. Ahora dime, ¿estás trabajando por dinero? ¿O el dinero está trabajando para ti? Si esto te está abriendo los ojos, dale like ahora mismo y comenta. Quiero ser libre. Tu respuesta es el primer paso para desafiar el statu quo. Impulsado por una nueva perspectiva, el empleado tomó una decisión audaz, un primer paso significativo para desafiar su realidad. No fue un salto ciego, sino una elección calculada. Decidió investigar, buscar conocimiento más allá de lo superficial. Se inscribió en un curso en línea sobre finanzas personales, comenzó a leer libros que antes habría ignorado, y se atrevió a tener conversaciones difíciles con personas que habían logrado la libertad que él anhelaba. Cada pequeña acción era un acto de rebeldía contra la inercia de su pasado. El sabio, observando desde la distancia, esbozó una sonrisa enigmática. El camino sería arduo, lleno de incertidumbre y desafíos, pero el empleado había encendido la chispa. Había elegido la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento, y el universo, de alguna manera, parecía conspirar para mostrarle el siguiente paso. La verdad, incómoda y simple a la vez, resonaba con fuerza en el alma de el empleado. La riqueza no estaba destinada a todos, sino a aquellos dispuestos a pensar y actuar de manera diferente. Con esa revelación firmemente arraigada, se embarcó en un camino de transformación. Los principios que el sabio le había revelado, que en un principio le parecieron abstractos y lejanos, comenzaron a materializarse en acciones concretas. Su primer paso fue la inversión. Con cautela, pero con una determinación creciente, el empleado destinó una parte de sus ahorros, antes estancados en una cuenta bancaria, a vehículos de inversión que el sabio le había sugerido investigar. No fue un camino exento de tropiezos. Hubo frustraciones, momentos de duda, cuando los mercados fluctuaban, e incluso pequeños errores que le costaron dinero. Sin embargo, cada revés se convirtió en una lección valiosa, cada pequeño éxito en un combustible para seguir adelante. Aprendió a ver el riesgo no como un enemigo, sino como una variable manejable, una parte inherente del juego de la creación de riqueza. Paralelamente, exploró el emprendimiento. Identificó una necesidad en su comunidad, algo que podía ofrecer con sus habilidades únicas, y comenzó un pequeño proyecto paralelo a su empleo principal. Las noches y los fines de semana, antes dedicados al ocio pasivo, se llenaron de actividad, de planificación, de ejecución. Hubo momentos en que el cansancio era abrumador, cuando la tentación de volver a la comodidad de lo conocido era casi irresistible. Pero la imagen de su futuro, de la libertad que anhelaba, lo impulsaba a seguir. El sabio, aunque ya no presente físicamente, había sembrado en él la semilla de la persistencia inquebrantable. La educación financiera se convirtió en su obsesión. Devoraba libros, podcasts, seminarios en línea, absorbiendo cada fragmento de conocimiento sobre cómo el dinero realmente funcionaba, cómo crear activos y cómo protegerlos. Su mente, antes limitada por creencias de escasez, se expandía con cada nueva comprensión, cada nueva estrategia. Comenzó a entender que el dinero no era la meta final, sino una herramienta poderosa para construir la vida que deseaba. Poco a poco, los resultados tangibles comenzaron a manifestarse. Las pequeñas inversiones crecieron. El emprendimiento paralelo generó ingresos que superaron sus expectativas iniciales. La libertad, antes un concepto etéreo, empezó a tomar forma. Visuales de su progreso se superponían en su mente. La disminución de sus deudas, el aumento de sus ahorros, la capacidad de tomar decisiones no dictadas por la necesidad, sino por la elección. Su tiempo, el activo más valioso, comenzó a ser suyo nuevamente. Podía pasar más tiempo con su familia,
dedicarse a sus pasiones y, lo más importante, decidir dónde y cómo quería invertir su energía. La transformación del empleado no fue solo financiera, fue una profunda redención personal. Se reconcilió con sus miedos pasados, aquellos que lo habían mantenido atado a la promesa quebrada de una seguridad ilusoria. Descubrió un propósito que iba más allá del simple acto de acumular riqueza. Quería inspirar, quería mostrar a otros que había un camino diferente. Se convirtió a su manera en un sabio para su propio círculo, compartiendo sus aprendizajes, sus errores y sus éxitos, empoderando a aquellos que, como él, se sentían atrapados. Su arco de personaje se había completado. De ser un hombre promedio, frustrado y prisionero de un sistema, se había convertido en un individuo próspero, libre y, lo más importante, con un propósito renovado. Si tú también anhelas salir del promedio y construir una vida extraordinaria, una vida donde el dinero trabaje para ti y no al revés, hay un camino. Suscríbete ahora mismo a este canal, deja tu like para que este mensaje llegue a más personas y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu mentalidad y con ella, tu futuro. Porque tu futuro financiero no es una promesa lejana. Comienza hoy, con cada decisión, con cada aprendizaje, con cada acción. La cámara se alejaba lentamente, mostrando a el empleado, ahora un hombre libre, reflexionando sobre su viaje. La riqueza, comprendió, no era solo una cifra en una cuenta bancaria, sino la capacidad de vivir bajo sus propios términos, de elegir su destino, de ser dueño de su tiempo. Era la libertad de ser, la libertad de hacer, la libertad de dar. Y esa era la verdadera riqueza.